Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón. Gracias por estar del otro lado, gracias por escucharnos, por suscribirse, por alentarnos, por recomendarnos, por ponernos un like. Nos ayuda a crecer. Estamos realmente muy pero muy contentos. En el episodio de hoy tenemos los dos temas más importantes de la semana. Por un lado, toda la interna, toda la lucha dentro de Juntos por el Cambio. Y básicamente, ¿no?, la disputa que hay entre Horacio Rodríguez Larreta y sus aliados versus Mauricio Macri y sus aliados, ¿no? Una pelea de fondo muy interesante. Yo voy a hacer un análisis de todo eso. Y el otro tema que a mí me parece trascendental de esta semana es el 7,7% de inflación en marzo. Bueno, tuve la posibilidad de charlar en un reportaje bastante largo, contrariando todas las reglas de los podcasts, con Roberto Kachanowski. Una charla espectacular me pareció a mí, donde además de analizar, digamos, la inflación de este mes y la inflación del año, hablamos de política. Hablamos bastante de política, obviamente desde la economía, abordándola desde la economía, y lo que tendría que hacer el próximo gobierno, o cómo debería, digamos, enfrentar esta gran crisis económica que tenemos. Me parece que es una charla espectacular. Por ejemplo, hablamos de dolarización, de las diferencias que tiene él con Javier Milei, que son muchas, de las diferencias que él nota en la concepción económica entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Una charla sumamente interesante que les digo, no se la pierdan. Micromundos arranca así. Hoy quiero contarles que tomé la decisión de que los porteños votemos el mismo día que se vota en las elecciones nacionales. O sea, el 13 de agosto las PASO, el 22 de octubre las generales y el 19 de noviembre el balotaje si lo hubiese. Esto evita que los porteños tengamos que ir a votar hasta 6 veces en el año. Nos ahorra mucho tiempo y nos evita gastos innecesarios. Y lo vamos a hacer con boleta única electrónica. Yo creo que es una mala idea, si fuera así, porque son 2 elecciones el mismo día. Esto quiere decir que tiene el doble de costo. Me parece que la Argentina hoy no está para enfrentar, y la Ciudad de Buenos Aires, un costo adicional de este tipo. Nunca se hizo antes, o sea, nunca tuvimos 2 sistemas electorales distintos funcionando el mismo día. Eso va a generar, además de doble costo, mucha complicación. No me da la cabeza para pensar, para imaginar cómo esto se transforma no solamente en un tema de discusión, en el medio de los enormes problemas que tenemos, sino en un modo de discusión como lo están proponiendo algunos desde el PRO, sinceramente. Es una decisión que toma el jefe de gobierno de acuerdo al código electoral. Incluido Macri, que dice que es una profunda desilusión. Saber por qué se puede estar desilusionando el expresidente, porque usamos la boleta única que la promovió él. Yo vengo hablando hace varias semanas de que la política se transformó en un circo sin público y que la gente está fuera de la carpa, sufriendo la inflación, la inseguridad, la pobreza. Me parece delirante que estemos discutiendo reglas electorales. Bueno, me voy a detener un poco en tratar de analizar lo que ha sucedido a lo largo de esta semana en la interna de Juntos por el Cambio. Larreta pateó el tablero. Larreta, en definitiva, hizo saber que él no va a ser el títere de Macri. Creo yo que también, más que por convicción, lo hizo, ¿no?, porque Mauricio Macri no le dejó otro camino. Macri cree que la ciudad le pertenece. O sea, Macri estuvo haciendo todo lo que dijo que no iba a hacer en el video de su renunciamiento histórico a una candidatura que nunca había aceptado. Esto es lo que hizo Mauricio Macri. Mauricio Macri se comporta, por supuesto, como un viejo dirigente conservador que cree que la ciudad es su estancia, y no es su estancia. Y su partido tampoco es su empresa. Esto es lo que Macri no entendió todavía. Y esto tiene que ver con su propia idiosincrasia, me parece. Y por eso creo que cuando Macri dice que Larreta lo desilusionó, me parece que está hablando con total sinceridad, porque Macri es de esos que creen que tiene gente sumisa al lado. Por eso lo desilusiona. Cuando alguien tiene un comportamiento independiente,
¿no? Fuera de lo que es el jefe y el patriarca, claro, Macri se desilusiona porque no lo entiende, no entra eso en su cabeza que alguien lo pueda desafiar, especialmente alguien que se suponía era su heredero. Así que, digamos, esto como gran cuestión. La otra gran cuestión, para tener un panorama amplio y generalista de todo esto, es que acá no hay buenos y malos. Acá no hay, independientemente de quién te guste, quién no te gusta, acá no hay bueno, no es que Larreta es bueno y Patricia Bullrich y Mauricio Macri son los malos y viceversa. No hay ni buenos ni malos. Acá lo único que hay son intereses. Tampoco hay ética y tampoco hay coherencia. Y tampoco hay honestidad intelectual de ninguno de los protagonistas de todo esto. O sea, esto me parece que también lo tenemos que tener claro. Cuando Macri y Patricia Bullrich salen compungidos, o Jorge Macri salen compungidos a decir, no, bueno, pero esto queríamos que es un costo muy grande para los vecinos, y Larreta dice, de esta manera evitamos que los vecinos concurran hasta 6 veces a las urnas para votar. Todo eso es mentira. No piensan nada de todo eso, porque cuando les convenía utilizaban un sistema y cuando no les convenía adoptaban otro. No les importaba el costo de las elecciones, ni les importaba la cantidad de veces que los vecinos de la ciudad de Buenos Aires tenían que ir a votar. Con lo cual todo eso no es cierto. Así que acá no hay una cuestión de pienso en los vecinos o pienso en el dinero. Acá hay simplemente una cuestión que se llama luchar por el poder. A ver de qué manera puedo hacerme del poder. Y aquí hay una gran diferencia entre Macri y Larreta. Macri piensa en la ciudad de Buenos Aires, piensa en su bastión. Macri entiende que la ciudad de Buenos Aires le pertenece. Entonces, como él no está disputando ningún cargo, pone a alguien de su familia, de su entera confianza, como es su primo Jorge. Su primo Jorge, hasta hace muy poco tiempo, era el intendente de Vicente López. Su primo Jorge creo que sigue siendo el presidente del PRO de la provincia de Buenos Aires. Pero su primo Jorge vino para acá porque su primo Mauricio entiende que la familia debe custodiar la joya de la familia Macri, que es la ciudad de Buenos Aires. Y Macri no se dio cuenta que la ciudad de Buenos Aires no le pertenece a la familia Macri. Como primera medida es eso, ¿no? Entonces Macri piensa en eso nada más. Horacio Rodríguez Larreta está pensando en una elección presidencial y está pensando su candidatura a presidente. Entonces no está viendo únicamente la ciudad de Buenos Aires, está viendo toda la Argentina. Y mientras Macri piensa solamente en el PRO, como si fuera su empresa, Horacio Rodríguez Larreta piensa en Juntos por el Cambio. Y no es simplemente una diferencia de palabras. Juntos por el Cambio es la alianza con radicales, con la coalición cívica y con otros partidos menores. Larreta sabe que si quiere ser presidente tiene que tener a todos adentro. A Macri no le importa. Macri le importa que la ciudad de Buenos Aires quede en manos de su primo y para eso tiene que meterse en la interna del PRO. Son concepciones distintas porque son momentos políticos distintos, porque son intereses distintos. Claro, ¿qué pasa? Del otro lado están los radicales. Y los radicales que han sido muy menospreciados por el macrismo no son en una lucha electoral que va a ser peleada para ser despreciados ahora por Larreta. Obviamente los radicales le dijeron te retiramos el apoyo o vas a tener mucho menos apoyo. Y Larreta jugó la única carta que podía jugar. Y esa única carta que podía jugar era hacer las elecciones, organizarlas de la manera en que le pedía Martín Lustó. No me voy a meter en cuestiones legales, ni me voy a meter en tecnicismos, ni me voy a meter en lo que hicieron antes o dejaron de hacer. Lo cierto es que tenía que hacer esto Larreta, porque no le quedaba otra para no
reducir sus chances de ser presidente. Que, dicho sea de paso, está complicado Larreta. Larreta está complicado porque no es un buen candidato. La verdad que no lo es. Larreta no dice nada en un mano a mano. No se le escapa una idea, o las ideas que tiene son demasiado cauchadas. Su discurso aburre, es tedioso, es una serie de eslogans. Obviamente, como candidata es mucho más atractiva para los medios alguien como Patricia Bullrich. Son dos cosas distintas. Larreta tiene que empezar a hacer una campaña. Si no la empieza a hacer, por más ingeniería que haga, no le va a dar. Mientras que es muy probable que en algún momento Mauricio Macri haga explícito su apoyo a Patricia Bullrich. Y además no habría que descartar, yo no sé si es a través de una alianza, no sé cómo sería, pero Milei le está mandando señales a Mauricio Macri y a Patricia Bullrich de tejer algo. No sé si se llama alianza o cómo se llama, creo que él lo llamó alianza. Y a su vez Macri y Bullrich se están enviando también señales hacia Milei en un sentido parecido. Incluso en la rural, donde allí Macri dijo que hay que semidinamitar todo, ahí directamente Mauricio Macri dijo que las ideas que tenía él, no sé si él o Juntos por el Cambio, entiendo que él y Patricia Bullrich son muy cercanas a las ideas que tiene Milei, con lo cual ahí tendríamos que pensar, no sé qué, Mauricio Macri debe querer que se dinamite el Banco Central o que vayamos hacia una dolarización, por ejemplo. Son cuestiones que estamos viendo como no solamente tiene que ver las diferencias entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, o Macri Bullrich versus Larreta, que es una diferencia de cómo llevar a cabo una elección, sino que empiezan a haber diferencias mucho más de fondo. En la cuestión económica lo vamos a charlar un ratito con Roberto Kachanowski, porque a él le pregunté justamente si él veía diferencias desde el abordaje económico entre uno y otro precandidato. Con lo cual, la discusión dentro de Juntos por el Cambio es muy fuerte, es una lucha por el poder, son concepciones distintas, y me parece que más allá que estén mandando señales que quieren bajarle el nivel de confrontación a la lucha interna, le falta mucho. Me parece que esa lucha entre Macri, que es un tipo muy vengativo, y Rodríguez Larreta, apenas está empezando. Vamos a ver cómo sigue. Pero me parece que lo que vimos es el inicio de las hostilidades. Y lo que todavía falta por ver es cómo termina todo esto. Así que, digamos, estamos en una situación sumamente interesante, pero que algo que creo que hay que resaltar. Todo esto es una pelea de cúpulas. Esto no resuelve ninguno de los problemas que tiene la Argentina. Así que me parece a mí que lo deben resolver rápido. Porque mucho más que nos estén explicando qué es lo mejor para los vecinos, si votar con un papel, con una boleta de papel, o votar en forma electrónica, queremos que nos explique Larreta, queremos que nos explique Bullrich cómo hacen para bajar la inflación, cómo van a hacer para que vivamos un poco mejor, cómo hacen para que haya más fuentes de trabajo, cómo van a hacer para no cometer los mismos errores que cometió Mauricio Macri. ¿Qué es lo que van a hacer? Hasta ahora de eso sabemos muy poco o prácticamente nada. Sabemos mucho más de su interna, que es su problema, pero no sabemos qué es lo que van a hacer con la Argentina. Y eso me parece que es muy, pero muy grave. Los políticos no están en su juego. Los políticos, como esa frase que se puso de moda, están en un circo sin gente, porque nosotros estamos viendo otra cosa. El otro tema de la semana es la inflación. Se conoció el viernes la inflación del mes de marzo, 7,7%, una inflación
muy por arriba de, diría yo, los cálculos más pesimistas. 7,7% en el mes de marzo, 104,3% es la variación interanual, la más alta en 30 años. 21,7% es la inflación durante estos primeros 90 días del 2023. En marzo lo que más aumentó fue la educación, lo cual es obvio porque es un aumento estacional. En marzo empiezan las clases, pero trepó al 29,1%. Alimentos y bebidas no alcohólicas, 9,4%. 31% aumentó el pollo, 13,5% la carne. Y 190% es la variación anual de alimentos y bebidas. 190%, ¿no? Que es lo que, digamos, después de ver el índice general de inflación, lo que más miramos es cuánto aumentan los alimentos y las bebidas. Acordate que Sergio Massa decía que para abril quería una inflación del 3%, ¿no? Está más del doble de lo que pensaba Sergio Massa. Después de esto, precios cuidados, precios felices, no sé cómo llamarlo, ya no va más. Está claro que Matías Tombolini va y firma un acuerdo con los productores de alimentos y ese acuerdo después no existe. Con estos números, esos acuerdos que firman y que anuncian, que dicen, no existen. No es porque los empresarios sean malos, es porque en este contexto es imposible mantener un acuerdo de precios fijos. Gabriela Cerruti, la portavoz del gobierno, ha dicho, ¿no?, a través de Twitter, que el número que vemos hoy, ¿no?, por un tuit que mandó el viernes, representa el peor momento del impacto de la guerra y la peor sequía, ¿no? Dice, este fue el peor y comenzamos una tendencia a la baja. Bueno, hay una cosa que es completamente insólita, que es lo siguiente. El resto de los países, la guerra en Ucrania los afecta, pero no nos afecta tanto como a nosotros. Es más, ni a la misma Ucrania, que está en la guerra, la afecta la guerra tanto como a nosotros. O sea, es una cosa un poco insólita. Nosotros que estamos a 8.000 kilómetros de Ucrania o 10.000 kilómetros de Ucrania, nos afecta más la guerra en Ucrania que a los ucranianos. Es una cosa insólita el análisis de la señora portavoz. Y después la sequía, por supuesto que afecta, pero venimos con el tema de la guerra desde hace muchísimo tiempo. La verdad que Gabriela Cerruti siempre habla sin saber nada. Esto es lo que me parece, ¿no? Ya es como una especie de hazme reír. Para hablar de economía, tuve la oportunidad de mantener una gran charla, un largo reportaje con Roberto Kachanowski. Yo te diría que es una charla larga, de 30 minutos, que está como dividida en dos, ¿no? Por un lado hablamos de la inflación, lo que está pasando ahora, pero por otro lado nos metimos también con la política y con lo que viene, las diferencias que hay en materia económica entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, los proyectos de Javier Milei o lo que dice Javier Milei que haría si llega a la presidencia. Me parece que es una charla muy interesante. Yo sé que va en contra de las reglas de los podcasts tener un reportaje tan largo, pero en rigor de verdad es un lujo que me quise dar porque a medida que se fue desarrollando la charla fue tan interesante y empezamos a hablar de tantas cosas que no lo quise cortar. Así que yo lamento por la regla del podcast, pero esta es mi charla con Roberto Kachanowski. Hola Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. Y no es necesario. A ver, ¿por qué coincidir en todo? Y sería muy Lo aburrido. bueno es el debate, ¿no? La idea. Respetuoso siempre, pero el debate. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que hay algunas cosas que no son debatibles. La inflación del 7,7% me parece que no hay mucho debate ahí, ¿no? Me parece que no hay mucho margen de debate para semejante tasa de inflación. Yo te diría que, vamos, a ver, ojo que
alimentos y bebida tuvo un aumento del 9 y pico por ciento, ¿no es cierto? Sí. Estamos hablando del 190% anual de inflación. En alimentos, nada más, esta tasa. En una inflación, yo creo que Argentina está camino a la hiper. No sé si vamos a entrar en la hiper directamente, pero hiper no es una tasa de inflación determinada, sino cuando la gente se saca los pesos de encima rápidamente o se hulque del dinero, de la moneda, porque no quiere sabe que mañana puede comprar menos, y vos tenés remarcaciones de precios permanentemente. Entonces, en ese contexto, vos fíjate, por ejemplo, la hiperinflación en Venezuela fue de 2 millones por ciento, no me acuerdo, una cosa así, en un momento dado. Nosotros tuvimos 4.000% de inflación. Las dos fueron hiperinflaciones, pero no es, por eso te digo, no es un porcentaje, es la velocidad con que la gente se saca de encima los pesos, o sea, rechaza los pesos. Y en Argentina ya rechaza los pesos. Yo creo que todavía abril va a venir también complicado. Bueno, a ver, hoy desde el gobierno hubo una explicación de Gabriela Cerruti, ¿no?, que dijo que este porcentaje se debe a la guerra y a la sequía, aunque paradójicamente Ucrania creo que tiene menos inflación que la Argentina y está en la guerra, así que digamos, tenemos que pensar que a Ucrania la guerra la afecta al 100%, y dijo que esto fue lo peor y que ahora ya comenzamos con una tendencia a la baja. A ver, los países vecinos tienen inflaciones del 1% mensual, cosas por el estilo, ¿sí? La guerra es para todos, no es para Argentina solamente. ¿Estamos de acuerdo? La sequía, no sé, no creo que sea tanta la gente que coma milanesas de soja, en todo caso, ¿no? O sea, así que por ahí tampoco lo podemos explicar. Yo diría que donde tiene que mirar Gabriela Cerruti, pero claro, es un poco exagerado pedirle que mire datos a esta mujer, tiene que mirar el Banco Central, la cantidad de dinero que emitió. Y la que está emitiendo ya en este mes la que emitió en marzo, y la que está emitiendo durante este mes de abril. Entonces, vos tenés que, en el año 2020, el principal ingreso del Tesoro fue la emisión monetaria. En el 2021, el principal ingreso del Tesoro fue la emisión monetaria. En el 2022, fue el cuarto ingreso más importante del Tesoro, la emisión monetaria. Y bueno, ahora empezamos de vuelta con la maquinita y el plan platita que vas a tener de acá a las elecciones, seguramente. A ver, para entender algo, ¿la inflación se explica básicamente por la emisión monetaria? Vos tenés 3 ingredientes que te pueden generar una suba de precios. Lo que es el poder adquisitivo de la moneda, ¿no? Uno es la cantidad de moneda que vos tenés en el mercado. A ver, suponete, vamos a sacar la moneda. Suponete que yo te hablo de papas o de, qué sé yo, no sé, de queso, no sé, de ropa, cualquier cosa, camisas. Suponete que la demanda es más o menos constante y aumentás la oferta de camisas al doble. ¿Qué va a pasar con el precio de las camisas si aumenta la oferta y la demanda se mantiene constante? Baja el precio de las camisas. Sí, claramente. Bueno, ¿qué pasa si vos emitís moneda y la cantidad de gente, la gente no quiere tener más moneda, la demanda no quiere tener en el bolsillo esa moneda, se la saca de encima? O la cantidad de bienes que hay en la economía es la misma y tenés más pesos circulando. ¿Qué va a pasar? Esos pesos van a poder comprar menos bienes. Entonces, uno de los factores que explican la inflación es la emisión monetaria. El otro es lo que se llama la caída en la demanda de moneda. Suponete que yo digo, mira, hoy tengo pesos de bolsillo y la semana que viene tengo que comprar la lata de atún. Sí. La compro esta semana porque la semana que viene esos pesos no me alcanzan para comprar la lata de atún, ¿se entiende? O sea, como espero que los precios vayan a subir, me saco más rápido de encima de los pesos. Entonces vos tenés más rápido, más emisión, pesos que la gente no quiere, es la combinación letal. Sumale a eso, en la Argentina, en este momento, la menor oferta de bienes como consecuencia de la falta de dólares baratos para importar insumos. Entonces tenés pesos que se emiten, gente que no quiere esos pesos y se los sacan de encima comprando bienes y menor oferta de bienes en el mercado. Te paro acá, te interrumpo acá. Eso, digamos, a eso se debe que en los últimos meses, y lo habrás visto en los diarios, y creo que te lo han preguntado otros colegas, que por eso es que la gente, no sé, iba a restaurantes, viajaba, se iba
no sé, a un montón de lugares, compraba lo que podía. ¿Esa es la razón por ese boom de consumo que hubo? Sí, yo te diría que ahí tenés otro ingrediente más, ¿no? Suponete un joven de 30 y pico de años, que son los sectores que más consumen en general, ¿no? Estos, a un chico que, ¿cuánto puede ganar hoy un profesional de 30 y pico de años? No sé, 200.000 pesos, 300.000 pesos mensuales. Supongamos. No llegan, ¿eh? Sería un muy buen profesional, ¿no? Sí, por eso. No llega ni a $1.000 mensuales. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, el tipo tiene que consumir, tiene que pagar el alquiler, tiene que pagarlo con lo que consume, etcétera. Una vez hicimos con uno de mis hijos una cuenta cuántos años tenía que esperar para poder ahorrar, ahorrando la capacidad de ahorro que podía tener una persona de ese tipo para poder comprarse un departamento de 2 ambientes. Y la cuenta que era un chico de 35 años tiene que esperar a llegar a los 65, o sea, 30 años para juntar la plata para comprar 2 ambientes. Entonces, está en el desánimo, porque como no hay crédito hipotecario, no hay crédito de ninguna clase, está en el desánimo que los chicos dicen, bueno, yo la verdad, ¿para qué voy a ahorrar? Consumo. Me voy de vacaciones, me cambio el auto o ese tipo de cosas. Anda ahí por Palermo, ¿viste? Donde está América 24 y todo eso, donde está todo eso restaurante. Son gente joven la que hay consumiendo, en general. Entonces, yo te diría que uno es la huida del dinero y la otra es el tema de el desánimo que hay en los chicos que dicen, bueno, consumo, porque la verdad es que no tengo ningún futuro como para no poder. A vos y a mí, bueno, vos sos más jovatos que yo, pero no importa. No es cierto, me estoy mintiendo, pero no importa. Pero somos más o menos la misma generación. Sí, claro. Vimos en un periodo que había crédito hipotecario. Sí, claro. Entonces vos podías ir y comprarte una propiedad si querías, si te esforzabas, etc. Hoy eso no está en el escenario de la gente joven. No está. Vos vas a comprar un auto, 0 kilómetros. Vas, que es un 0 kilómetros. Vas a tener que dejarle una seña y te va a decir, vení dentro de 6 meses y te lo entregamos al precio de lista de ese momento. Claro. ¿Qué hace la gente? Consume. Si no, hay cosas que no puede acceder directamente. No sé si Ahora, yo te hago una pregunta. Si mañana se dejara de emitir, ¿se terminó la inflación? Bueno, ¿O hay otros componentes? Porque, a ver, me da la impresión que probablemente la emisión sea uno de los principales componentes, pero este descalabro tan grande que tenemos me da la impresión que tiene que tener más componentes y más razones, ¿no? No. Es emisión, huida del dinero y menor oferta de bienes y servicios. No es otra cosa. Son 3 ingredientes que son los que determinan el poder adquisitivo de la moneda. Por eso cuando no es que vos emitís un 10% más y tenés una inflación del 10% más necesariamente. Vos podés emitir un 10% más y tener una inflación del 15%. Depende de lo que pase con la oferta de bienes y lo que pase con la demanda de moneda. Esto es que yo estoy explicando, habría que agarrar un pizarrón y explicarlo, por ejemplo, que siempre uso cuando doy clase. Pues, explicarlo en un podcast es más complicado. Sí, ¿no? claro, no, pero no busqué. A ver, eso de que se remarcan los precios, por ejemplo, no sé cuál sería el otro argumento. Decime. No, a ver, no lo sé, me parece que es como un tema de... yo o no lo termino de entender, pero yo lo que sí creo es que el tipo que remarca los precios los remarca, digamos, pensando en cómo lo va a reponer una vez que venda esa lata de tomates. Eso es expectativa inflacionaria, porque si vos sacás de la estantería una lata de tomate, la ponés a la venta, la vendés, voy yo al mostrador y te compro la lata de tomate en el almacén, suponete, ¿sí? Sí. Vos me la vendés. Cuando yo te dé la plata, vos después tenés que darte vuelta y volver a comprar otra lata de tomate para reponer el stock que tenías en la estantería, ¿estamos de acuerdo? Sí, claro. ¿Cuál es el problema que vos tenés? Que no sabés a qué precio vas a reponer el stock. Entonces lo calculo yo, por ejemplo. No, a ver, si vos la pifiás, lo que vas a hacer es, si la plata no te alcanza para reponer la lata de tomate, vos lo que vas a estar haciendo es perder parte de tu capital de trabajo. Claro, exactamente. Sí. Entonces, cuando hay tanta incertidumbre,
cada uno estima la inflación que considera que va a poder ocurrir y ahí, ¿cómo se llama? Es el problema de las expectativas inflacionarias que se crean en un país como la Argentina, donde además el argentino está acostumbrado a defenderse de la inflación. Claro. Esto marca la partida de defunción de precios cuidados, me da la impresión, ¿no? Precios cuidados, precios justos, es un chiste. Discúlpame, a ver, me parece que sería bueno, yo no sé si lo tengo por acá, creo que no lo tengo, pero en algún momento, tengo las tasas de inflación comparadas con otros países de la zona, ¿sí? Uh-huh. Y vos te das cuenta que en realidad eso de que en la Argentina están todos los malos y en otros países los buenos, es todo mentira. Es una cosa que inventaron estos tipos para zafar. Con la inflación de Uruguay es del 1% mensual. No es más que eso. O la de Chile, o la de Brasil. Bueno, la de Venezuela fue el 4,20% en marzo. La de Venezuela. Suponete, no sé, te digo el nombre de un supermercado si puedo, ¿no? Sí, pero, por supuesto. No sé, el mismo supermercado que está acá está enfrente, cruzando el charco. Sí. ¿Cuál es el problema? En la Argentina están solo los, ¿cómo se llama? Los que remarcan precios. Y en Uruguay no, o sea, todos los tipos malos están allá. Mirá, febrero, te digo febrero. Febrero la inflación argentina, porque no hice el cuadro para Argentina del mes de ¿cómo se llama? De marzo, pero te doy el de febrero porque se repite siempre lo mismo. En Argentina fue el 6,6% de la inflación. En Uruguay fue el 1%. En Brasil el 0,8%. En Paraguay el 0,5% y en Chile bajó el 0,1% de inflación. ¿Qué me van a decir? En Argentina solo pegó la guerra, solo fue el problema de sequía, en Uruguay no hubo, ¿acaso no es el mismo lugar? El tema es que los tipos que remarcan están todos en Argentina, en Uruguay no están. No. Qué chiste. Tengo una pregunta y tal vez no te quiero meter en cuestiones políticas, pero frente a una... Te vas a meter. Pero te voy a meter. Frente a una campaña que entramos, no puedo dejar de hacerte algunas preguntas de las que se están hablando. Sí. ¿La salida de la Argentina es la dolarización o es un delirio como dicen muchos? No, a ver. Yo, primero, creo que la dolarización es una opción. ¿Sí? Uh-huh. Hoy no lo es. En el año 2018 y después otro en el 2019 hicimos debates en UCEMA con auditorios repletos y hubo que habilitar salones adicionales sobre dolarización con Jorge Ávila, Alejandro Estraviso, los tres. Uno en el 2018 y lo repetimos en el 2019. En ese momento yo estaba convencido y sigo convencido que podría ser una opción. El punto es si hoy podés o no podés dolarizar. Pues para dolarizar vos lo que tenés que hacer es decirle a la gente, traeme los pesos, toma los dólares. ¿Estamos de acuerdo? Claro, o sea, básicamente es eso. Uh-huh. Los pesos que están circulando me los traes y yo te doy los dólares. ¿A qué precio el dólar? Que me cambiás también, voy a pensar. Bueno, lo primero que tenés que tener es dólares en el Banco Central. ¿No los tenés? No, claramente no. Sí, primera cuestión. Segundo tema. Vos cuando dolarizás cerrás el Banco Central, ¿estamos de acuerdo? O sea, lo que vas a hacer es que sí, cierro el Banco Central. Lo dinamito, como te dice. No quiero meterme con tu amigo. No, después te lo pregunto, pero importa. No, pero estoy analizando el tema. Sí, ya sé. Te quiero. Ojo, ¿no? Te chicaneo amistosamente. Sí, no es nuevo el tema. O sea, ahora se usa porque, bueno, está de moda. ¿viste? Sí, claro. Venimos debatiéndolo hace siglos esto. Ahora, suponete, yo te digo, bueno, ¿cuál es el segundo problema? El Banco Central le debe a los bancos el equivalente a 30.000 millones de dólares blue de lo que son las LELIQ y pases. Sí. ¿Con qué compraron los bancos esas LELIQ y pases? Con los depósitos de la gente. Uh-huh. Entonces, ¿qué haces con eso? ¿Cómo lo pagás? Entonces empiezan, no, porque yo armo con los bonos que tiene el Banco Central del Tesoro, un fideicomiso y lo mando afuera y entonces emito un bono con el respaldo de esos bonos y con eso voy a rescatarla. Entonces tienes una cuenta que... Y la verdad es que es una payasada desde el punto de vista técnico. Uno va a decir que vos vas a agarrar eso y decir, ¿cuánto vale esto que tengo acá?
de un banco central que está quebrado y además de un tesoro que está quebrado y de un país que es un defolteador serial. ¿Cuánto vale esto? No vale nada. ¿De dónde vas a sacar 30.000 millones de dólares para poder pagar eso? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, perfectamente. Entonces, no, a ver, yo lo que te digo es, vamos por esta forma, es como si yo te dijera, che, ¿te querés ir 2 años a Europa a alojarte en los mejores hoteles, comer en los mejores restaurantes y vivir como un duque durante 2 años seguidos sin laburar? Vos vas a decir probablemente que sí. Y digo, bueno, ¿tenés la guita? No. Bueno, entonces no lo puedes hacer. Claro. Sí, acá es lo mismo. Vos querés dolarizar, ¿tenés la forma de dolarizar? No. ¿Sabés cómo dolarizó Ecuador en su momento? Porque yo hablé con el ministro de Finanzas, que fue el que dolarizó. Hicimos un Zoom con 3 economistas amigos. Y ellos en ese momento, cuando dolarizaron, tenían la cantidad de dólares necesarios como para rescatar todo el circulante y no tuvieron que ir al Tesoro americano a pedirle que le preste, que tampoco el Tesoro americano te va a prestar. Eso te lo puedo firmar. Entonces, ellos tenían los dólares, los rescataron, es más, rescataron el circulante al tipo de cambio blue y les sobró algo de dólares. Y no tenían la deuda que tiene el Banco Central de Argentina con los bancos y los bancos con los depositantes. Eso no existía. Entonces, el contexto era totalmente distinto. No sé si soy claro. Es más, yo hablé con uno de los funcionarios que fue compañero mío en la UCA y ministro y secretario en la época de Menem. Fue uno de los que habló con el Tesoro americano, porque te acuerdas que Menem quería dolarizar. Sí, me acuerdo perfecto. Ahí se empezó a hablar del tema. Pero, che, si vas al Tesoro, ¿qué te dicen los tipos? Te dicen, pero ni borracho te van a prestar guita. Lo máximo que te pueden decir es andar al Fondo Monetario Internacional a ver si te prestan. Ahora, suponete que vos vas y pedís prestada plata afuera. Sí. Yo te digo, mira, en este momento tenés 5 millones de millones de pesos que tenés que rescatar de pesos. ¿A qué tipo de cambio vas a rescatar? Depende de la cantidad de dólares que tenés que pedir prestado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vos vas a tener que elegir un tipo de cambio y en base a eso vas a decir, bueno, préstame tantos dólares para poder rescatar a este tipo de cambio. Hoy escuché un periodista que decía que esa cuenta daba 2.000 pesos por dólar. Y bueno, depende de qué número le pongas a las reservas que tenés. ¿Sí? Ya, te puede dar más también. Pero no importa. Pero bueno, supongamos que sí. Está bien, pero mi sueldo que no llegaba a $1.000, el del joven profesional que hablábamos hace un minuto, lo pulverizaste. Se pulverizó en dólares. A ver, el salario de la gente queda hecho polvo. Se te cae un celular y no te compras uno más en tu vida. Tu salario va a ser de $10 mensuales. Bueno, entonces es inviable el tema. Es inviable. Por eso digo. Ahora, suponete que vos decís, no, voy a dolarizar a 400 pesos. Bueno, más caro. Entonces, vos vas a dolarizar a 400 pesos, pero vas a tener que ir y pedirle al Tesoro a alguien que te preste la plata, la cantidad de dólares equivalente para rescatar el circulante a 400 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Y nadie te la va a prestar a la Argentina. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué a 400? ¿De dónde sacaste el número? Porque el mercado blue te está marcando eso, no necesariamente tiene que ser así. O sea que es una medida arbitraria también. Sí, por supuesto. Una cosa es que vos me digas, como en la convertibilidad, cuando estaba la convertibilidad, vos decías, tengo tantos dólares, tengo tantos pesos circulando. Ahí te daba. O sea, no era ningún invento, vos tenías los dólares como a rescatar directamente. Hoy no los tenés. Entonces, cualquier paso que vos des, vas a estar dando un paso arbitrario. No sé si me explico. Sí, te entiendo perfecto. No es que yo esté en contra de dolarizar. No estoy en contra de dolarizar. No me parece un disparate. No creo que el peso sea un símbolo patrio tampoco. Lo que digo es, no me vendas humo y me vendas la dolarización como la pócima mágica que me va a resolver todos los problemas de la economía argentina. Te quiero hacer, yo a ver, te sigo en Twitter, escucho todos los reportajes que te hacen y demás. ¿Qué es lo que, qué te pasa con Milei? ¿Tenés un tema personal o es un tema que no coincidís y te parece que está matando una idea que es la del liberalismo? Porque yo te conozco de cuando éramos muy joven y siempre fuiste un liberal. ¿Es alguna de esas dos cuestiones? Bueno, nos conocemos hace años, así que vos sabés cómo vengo pensando desde ese tiempo, ¿no? Yo tengo 55 y nos conocemos desde que yo tenía 20. Bueno, bacano. Y mira, yo empecé en las ideas liberales en la década del 70 en la Escuela de Educación Económica, que estaba ahí en la calle Hipólito Yrigoyen, en 710.
el edificio de Minelli. Pero bueno, no voy a sacar chapa de liberal en este momento tampoco, no tengo por qué. No, te la puse yo nomás la chapa esa. No, sí, digamos, no es que soy nuevo en esto. Ahora, me parece que acá estamos confundidos. Una cuestión personal es que se haya metido con mi mujer, que en las redes sociales, que me haya insultado a mí varias veces, que haya mentido. Dijo, vos como me conocés hace mucho tiempo, dijo que yo en un momento, dijo, cuando yo tuve todo el aparato del liberalismo a mi disposición, dice del liberalismo una vergüenza. Decime vos que me conocés cuándo tuve todo el aparato del liberalismo a mi disposición. Nunca. Y bueno, eso es una mentira. Eras un militante. Yo me acuerdo porque militaba en el mismo partido que vos. Y bueno, ¿y qué hacía? Yo iba, Como uno más. me recorría, Como uno más y dabas charlas de economía. O sea, ¿alguna vez tuve todo el aparato del liberalismo a mi disposición? Jamás, soy testigo. De eso soy testigo. De otras cosas no sé, pero de eso soy testigo yo. Vos que me viste, ¿cuánto hace que me ves escribir en los medios y tener mi propio programa de televisión? Hace décadas, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna vez hice del liberalismo una vergüenza? No, jamás. No. Bueno, entonces, eso es mentir. Entonces, lo que yo digo es, guarda que el tipo usa la mentira como instrumento para colocarse él. Primera cuestión. Segundo, yo lo veo más como un populista que como un liberal. Él se la pasa hablando, él usa usa el mismo estilo populista que puede usar Cristina. Cristina, ¿qué te dice? El enemigo es el fondo, los fondos medios concentrados, o qué sé yo, no sé. Sí. Los grupos concentrados. Sí, todos los malos, los que remarcan están en esta orilla. Yo soy buena, ellos son malos, yo te vengo a defender. Sí. ¿El que dice? Todos ellos son malos, los políticos, salvo yo que soy bueno, te vengo a defender. Es el Mesías Salvador, ¿sí? O sea, es la antítesis del liberalismo, porque el liberalismo es la concepción institucional, no del tipo que te viene a salvar, sino de las instituciones que te ponen como límite el poder del gobierno. Vos mirás el aparato que está armando como político, y está todo lo que él llama casta, es toda la casta de las provincias. Son todos políticos que vienen de hace tiempo. No sé si lo ves el tema, sí, claro. Si lo sabés o no. Sí. Entonces, él te dice, no, este no es casta, porque casta es todo lo que él dice. Lo que a él le conviene es casta, lo que no le conviene no es casta. Entonces, en rigor, yo te diría que está destruyendo la idea liberal. Porque él está creando un grupo de chicos fanáticos que te vienen a insultar en las redes y ese tipo de cosas, que son una especie de la cámpora de los libertarios. Entonces, él lo que hace es canaliza toda la bronca y el desánimo de la gente, te vende, repite cosas. Yo tengo un audio que me pasaron ayer, que lo escuché, y estaba por pasar una parte ahora, donde él agarra frases y las repite, ¿sí? Pero dice cosas inconsistentes. Yo te puedo asegurar, mira, en diciembre del 2016, noviembre del 2016, debatiendo en Rosario, él decía que el endeudamiento de las LEVAX, en ese momento estaba Federico Sturzenegger en el Banco Central, se iba a licuar si la inflación superaba la tasa de interés. Con lo cual, si se licuaba esa deuda, el modelo convergía al equilibrio. Yo trataba de explicarle que estaba mal. Ahora, vos fíjate, el mismo tipo que te dice que la inflación es un robo y el mismo que te dice que quiere cerrar el Banco Central, me decía en ese momento que la inflación era el mecanismo de converger al equilibrio licuando la deuda del Banco Central. Una receta más vieja en Argentina que todos conocemos, por otro lado. A ver, entonces, por eso te digo, yo entiendo, el común de la gente no tiene por qué entenderlo y lo ven como algo nuevo. No, bueno, a ver, a mí lo que me parece es que Milei representa justamente la bronca de aquellos que no ven que haya respuesta por parte de las estructuras políticas tradicionales, como Juntos por el Cambio y por el kirchnerismo. No es que la gente se está volviendo liberal, miniarquista y no sé qué otra cosa. No, él no está construyendo el liberalismo, él está canalizando la bronca de la gente. Escúchame. Es falso que le está metiendo el liberalismo. No, eso es absolutamente claro. ¿Vos ves diferencias económicas sustanciales, hasta donde se pueda, porque en realidad no lo sabemos demasiado, entre el proyecto de Bullrich y el de Rodríguez Larreta? Yo creo que sí que hay. ¿Sí? ¿Y cuáles serían para vos las más importantes?
me da la sensación que Horacio tiene una tendencia más a un Estado más intervencionista y Patricia mucho menos. En forma intuitiva, Sí. los dos, ¿no? Pero por lo que yo percibo, ¿no? Tampoco Rodríguez Larreta es el intervencionista de lo que podría ser el kirchnerismo, vamos a poner de esa forma, ¿sí? Pero creo que tienen alguna visión, tampoco es 100% diferente, pero tienen algunas diferencias. Hay matices de diferencia y hay formas de razonar un poco diferentes, pero tampoco, ninguno de los dos son especialistas en economía. Entonces, yo creo, y vos mirás de quiénes se reúnen y decís, bueno, estos que van a tener como ministro, ¿están en condiciones de cambiar la Argentina? Yo te digo, creo que para poder cambiar la Argentina vas a tener que tener un ministro de Economía con mucha trayectoria, mucho prestigio, mucho poder de convicción y respaldo político. Y no los veo con eso, ¿no? A ninguno de los dos lo ves con eso. En este momento no lo veo a ninguno de los dos, te digo con toda sinceridad, con todo el respeto que me merecen los profesionales que tienen, pero vos te tenés que sentar ahí y tenés que estar muy convencido de las reformas que tenés que llevar a cabo. Esto no es chiste, a vos te van a juntar una serie de problemas de una dimensión fenomenal. A ver, no lo digo por las medidas económicas o el pensamiento económico, pero cuando vos decías los requisitos que tiene que tener el ministro de Economía, obviamente me vino la imagen de Cavallo. Tal cual. Sí, está bien. Sí, es correcto. Cavallo es un tipo que era una topadora, vamos a poner esa forma, ¿sí? O sea, necesitas un Cavallo. ¿Cómo? Necesitas un Cavallo. No por las ideas económicas, tal vez, sino por la presencia y la topadora que era Cavallo. Exacto, pero además un Cavallo mejorado en términos de comunicación. Cavallo no es muy bueno hablando, ¿viste? Cuando hablaba, pensaba un poco. Sí, totalmente. ¿Sí? Necesitas un tipo que cuando hable no diga, por ejemplo, por televisión, el déficit fiscal va a ser 2, el déficit primario va a ser 2 puntos Producto Bruto, porque mi tía Porta no tiene la más mínima idea que es el déficit primario, el Producto Bruto y si 2 puntos es mucho o es poco. Tenés que usar la televisión no para hablarle a los economistas, tenés que hablarle al conjunto de la población, explicarle en qué situación está y qué vas a hacer para poder sacarla adelante. No sé si soy claro. Perfectamente. Y después vas a tener que tener un plan muy consistente, con un equipo muy consistente, y vas a tener que avanzar en las medidas de las reformas que vas a tener que llevar adelante, ¿no? Ahora, Roberto, ¿vos podés llegar al gobierno, como estoy escuchando ahora, al nuevo gobierno, y levantás el cepo automáticamente, como dice Patricia, por ejemplo? Digo, ¿es viable eso? O por el contrario, hay que hacerlo en forma gradual, como dice Rodríguez Larreta? Bueno, ahí tenés una diferencia que te marca el punto que estábamos hablando antes. Sí, claro. Pero digamos, yo estoy convencido que tenés que hacerlo de un saque. Y te voy a decir si es posible o no, a tu pregunta, contesto directamente, con un ejemplo. No es exactamente lo que yo estoy pensando como plan económico, pero tal vez vos te vas a acordar de cómo funcionó y es más o menos el camino. ¿Vos te acordás del Plan Austral? Sí, era chico, pero me acuerdo. Bueno, en ese momento fue en el año 1985, te acordás que Alfonsín venía derrapando con Grispum, y año 85 a los pocos meses tenían elecciones en octubre. Lo nombra a Juan Vital-Zurruel ministro de Economía, estaba Machinea, estaba Canistro, estaba Broderson, no me acuerdo quién otro más, y lanzan el Plan Austral. El Plan Austral era un plan heterodoxo cuando vos lo veías, pero tenía componentes heterodoxos en lo enunciativo, al punto tal que Alfonsín, desde el balcón de la Casa Rosada, dijo: economía de guerra, vamos a privatizar todo lo que tengamos que privatizar, reducir el gasto público, etcétera. Y eso generó un shock de confianza tan grande que le permitió ganar las elecciones de medio término en octubre. Entonces, en lo que yo estoy pensando es en un shock de confianza, del cual hablaba siempre Alzogaray. Sí, claro. Alzogaray decía un shock de confianza. ¿Qué era el shock de confianza? No era rajar 1 millón de personas al otro día que llegaste de empleado público. Era generar un cambio de expectativas muy grandes en la economía. Si vos lográs eso con un plan económico, pero después no te quedás en el enunciado, sino que avanzás en las reformas, entonces ahí yo te diría que podés salir
rápidamente ¿cómo se llama? Del cepo. Ahora, tal vez lo mío sea un poco iluso. Porque, pero... perdóname, déjeme que te dé otro ejemplo. Sí. ¿Vos te acordás cuando se anunció la convertibilidad? Sí. La gente no salió corriendo a sacar la plata de los bancos. No hubo corrida. Esto que fue un shock de confianza. Bueno, pero lo que pasa es que ahí la confianza te la dio en que un peso valía $1. O sea, era la foto de Cavallo con el billete de $1 y el billete de $1, que me acuerdo de Sí, ese. pero acordate cómo él lo que anunció. Él dijo, no vamos a emitir más moneda, etcétera, etcétera. Dio toda una explicación del tema. Y le preguntaron, ¿qué pasa si no sale? Yo me acuerdo perfectamente. Porque ese mismo día me llamó al Sodora, me acuerdo, a mi casa, porque yo tuve muy buena relación con él, y él no estaba de acuerdo con la convertibilidad. Pero acordate que le preguntaron, ¿qué pasa si no le aprueban la ley de convertibilidad? Y él dijo, si no aprueban la ley vamos a movernos de la misma forma que si estuviese la ley en vigencia. O sea que había alguna duda todavía. Y sin embargo, el tipo tacleó la hiper de ese momento, ¿no? Sí, claro. ¿Hay alguna posibilidad de hacer un plan, muchos hablan de shock, para estabilizar, sin que la gente que la está pasando mal no la pase peor? ¿O es esto una... bueno, es como decir, querés todas vos? Mira, no la va a pasar peor. La va a pasar peor si no haces nada. Eso te lo puedo firmar. Sí, o sea, es peor no hacer nada a hacer algo. Va a doler, y algo va a doler, pero te va a doler mucho más si no haces nada. Entonces, yo te diría, a ver, ¿por qué sufriría la gente en todo caso? O sea, yo te voy a dar un ejemplo muy concreto de cómo a veces se vende que esto puede llegar a generar dolor en la gente. Por ejemplo, el tema de las tarifas de los servicios públicos es pura mentira. Este es un ejercicio que hicimos. Este es un caso concreto. Una persona que en el año 2022 empezó ganando 200.000 pesos. A ver, subsidio al gas. Uh-huh. Vos tenés 3 categorías, los de mucha plata, que eso no tienen subsidio, los de muy poca, los pobres, o los de menores sectores del sector de menores ingresos, que ellos reciben subsidio a pleno y no se les saca, y los del medio, que pagan una parte del subsidio. Entonces, a ese, miramos, a ver, tomemos un sector medio, era más o menos 200.000 pesos mensuales, porque te da la cantidad de salarios mínimos que tiene que ser para recibir un subsidio particular. Muy bien. Esa persona terminó pagando en el año 36.000 pesos por mes de impuesto a las ganancias. Y pagó o se ahorró de subsidio por gas 5.900 pesos por mes. Lo que no puede soportar más la gente es el impuesto a las ganancias, no el subsidio. Pagar la tarifa plena. O sea, tipo le subí 5.900 pesos por mes el gas, uh-huh, la boleta de gas. Y le bajás el impuesto y le subís el mínimo no imponible. Y el tipo te lo puede pagar perfectamente. ¿De qué estamos hablando? Te digo, cuando vos mirás los números, hay mucho mito que gira en los medios mismos. No, por eso te lo pregunto yo. Básicamente esto es una pregunta de los medios. No, pero lo digo, son preguntas que circulan en los medios, básicamente. Bueno, esto es lo que hay que explicarle a la gente, me parece. Sí. Miren, usted lo que pasa es que no puede pagarle los impuestos que hay hoy en cada una de las mercaderías que compra. No la tarifa de luz y de gas. Yo por año debo estar haciendo entre 26 y 30 viajes por año al interior del país, sí, al resto del país. En el resto del país, la tarifa de colectivo, de gas, de luz, etcétera, no es la de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Está acá barato, artificialmente barato, porque tenés el conurbano que tenés un montón de uso. Claro. Pero andate a Tucumán, de donde acabo de venir hace, 15 días, ¿sí? Uh-huh. Los tipos te dicen, ¿por qué te tienen más barato que acá? Y bueno, porque allá están los votos. Electoralmente ustedes pesan menos. No lo digo con mala... No, digamos, pero además no solamente eso, yo creo, y esto lo dice Carlos Pañi, ¿no? Ahora con su libro, me parece también que es el temor al desborde social. Siempre hay un temor con el conurbano, más allá de la cuestión de los votos, que no, o sea, no es algo que lo saco de la ecuación, pero me parece que siempre hay un temor con el conurbano. Sí, a ver, yo no sé hasta dónde el conurbano también no es manejado por los políticos cuando quieren voltear un gobierno, ¿no? Sí, bueno, eso
Eso es da para una discusión mucho más larga que esta. Roberto, Sí. La verdad que hicimos una charla espectacular, que me ha gustado mucho. Espero que vos la hayas disfrutado y muchísimas gracias por estos minutos. No, siempre es un gusto charlar con vos, Martín. Aparte, hace mucho que nos conocemos, siempre es un placer charlar con vos. Bueno, hoy hemos revelado todo nuestro pasado, que nos condena. Sí. La verdad que somos dos jovatos, pero bueno, seguimos todavía remando. Te mando un abrazo enorme. Un abrazo gigante. Chao, chao. Chao, hasta luego. Luego de mi larga charla con Roberto Kachanowski, que espero no les haya aburrido, yo sé que, como decía antes, va en contra de las reglas del podcast, donde cada episodio de un podcast tiene que ser de no más de 40 minutos. Acá nos hemos extendido mucho más, pero bueno, a veces uno tiene la posibilidad de darse estas licencias. Yo espero que hayan llegado hasta acá. A mí me pondría muy contento. Para el final, que ya nos estamos yendo, no sé si es una recomendación, pero hay una serie que me parece interesante, que yo no la termino todavía de descifrar demasiado bien. No sé si me gusta o no me gusta. Hay algo ahí que me está dando vueltas. Se llama Rabbit Hole. En castellano sería La madriguera del conejo, que se está dando por Paramount Plus. Está protagonizada por Kiefer Sutherland. Acordate, si viste 24, aquella espectacular serie, ¿no?, de espionaje y de conspiraciones, bueno, ese protagonista es Kiefer Sutherland, que vuelve aquí a algo bastante parecido, no tanto desde lo militar, pero sí desde la intriga, desde el espionaje, en este caso espionaje empresarial. Él es un maestro del engaño y es injustamente culpado por el asesinato de un amigo, ex socio, que todavía no sabemos si ex socio o era parte también de un gran engaño, por fuerzas poderosas que hasta ahora no se sabe quiénes son. Es como una especie de gran hermano que anda por ahí. Entonces llega un momento que no se sabe qué es lo real y qué es el engaño. Bueno, yo la estoy terminando de descifrar. Hubo 4 capítulos hasta ahora, sale todos los jueves, está en Paramount Plus y me parece a mí que, digamos, está bien filmada, es entretenida, está bien contada. No digo que sea una gran serie, no me parece una gran serie, pero sí me parece para pasar el rato. Gracias por llegar hasta acá, si es que alguno pudo llegar hasta acá. Nos reencontramos en cualquier momento. Mi nombre es Martín Pitón y ya saben, si tienen ganas, si les gusta, recomiéndennos, pónganos un like, escriban alguna review por ahí, que nosotros muy contentos y muy agradecidos, porque este podcast lo hacemos con muchísimo esfuerzo todas las semanas. Chao, gracias y hasta cualquier momento.